Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigos? Bien, trabajando duro y parejo, ¿no? Se Sí, siente más el rigor laboral acá en casa, así porque uno se es. levanta, desayuna, se ducha y ahí al toque ya estás sentado en tu computadora haciendo las labores, ¿no? Que a uno le corresponden. Y además hay que hacer un cambio pues en los clases, en los cursos, para que los alumnos pues estén también más Sí, atentos a lo que estamos diciendo, ¿no? Pero en mi caso ha habido siempre mucha colaboración por parte de los alumnos, es algo que lo he dicho desde el principio, y eso forma parte importante de nuestra labor también, ¿no? sí, se han adaptado con bastante facilidad al tema de las clases virtuales. El Blackrock funciona muy bien, nos ayuda muchísimo. Sí. Es casi, casi, casi como estar en clase, ¿ah? Presencial, casi, casi. O sea, tenemos pizarra, tenemos diálogo, interacción. Me refiero a una clase teórica, ¿no? Sí, así Entonces, es. bueno, vamos avanzando. Pero bien, el tema del coronavirus es un asunto preocupante. Cada país está tomando las medidas que mejor cree. Y en Europa hay países como Alemania que ya está empezando a flexibilizar el tema de la cuarentena. Sí, nosotros estamos siguiendo lo que nos dicen las autoridades. Yo siempre he dicho que no estamos encerrados, sino estamos cuidándonos, estamos tomando las precauciones que nos han indicado, pero como tú dices, ¿no? En Europa la cosa es más grave por la cantidad de muertos. De Estados Unidos también hablaremos, por supuesto, que la Sobre cosa es todo muy en grave. Italia y en España, ¿no? Así es, pero como tú dices, en Alemania ya han tomado un paso hacia adelante y justamente sobre eso vamos a hablar con Francesco Tucci, ¿no? Un analista internacional, experto en temas internacionales, docente universitario también, y que nos va a contar un poco Uh -huh. también su punto de vista respecto a lo que está ocurriendo en Europa, pero también, Manuel, lo que pasa en Estados Unidos y el papel de China, ¿no es cierto? No solamente como el Uy, el muy papel posible de origen del China. virus, como se Que sabe en Wuhan, pero lo que está, va a pasar es el país como presencia en el mundo, ¿no? está sujeta, ¿no? De una diversidad de sospechas, ¿no? Claro, Hay claro, sin duda. acusaciones, los taiwaneses dicen que el coronavirus ha surgido en un laboratorio de Juan. Y bien, los chinos obviamente están negándolo. El tema es que si se van a hacer acusaciones de este nivel, esperemos tener las pruebas, ¿no? Así es, así es. Pero va a ser Esperemos tener las complicado pruebas. porque Trump dijo esta semana que quería enviar pues a expertos estadounidenses a China y obviamente China se está negando, ¿no? No va a Entonces, entrar nadie. estamos pasando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a una guerra, pues, no sé, sanitaria, ¿no? Entre ambos países. Eso obviamente va a tener consecuencias y va a tener cambios Sí. geopolíticos en todo el mundo, ¿no? Sí, no, y después de la pandemia, cuando ya pase, vamos a tener también un escenario geopolítico totalmente Exacto, diferente. así Creo que es. con Francesco podemos analizar bien ese tema. Pero después también vamos a entrevistar, Manuel, a Ramón García, un actor peruano muy reconocido, muy conocido por nosotros, por supuesto, en el teatro, en series de televisión, en películas, pero que dio un salto, pues, de gigante, Manuel. Bueno, Ramón García, de haber trabajado en series acá en el Perú, buenas series Buenas además, y series, buenas series. teatro. Me recuerdo Sí, Los Choches, ¿no? Que es una serie bastante recordada de los 90. Dio, como tú dices, un salto superlativo al participar de la superproducción del Joven Papa, ¿no? Donde Jude Law no solamente es protagonista, sino es productor ejecutivo. así es. La primera temporada del 2016 y ahora la segunda que se acaba de estrenar acá en el Perú vía Fox Premium. Así es. Tiene ahora también a Ramón García como el Cardenal Aguirre, Aguirre, Aguirre. el Cardenal Aguirre, que tiene mayor protagonismo que la temporada anterior. Y Sí. es algo que a mí me ha dado mucho gusto, ¿no? Vamos a hablar con él sobre eso, efectivamente, la segunda temporada que se llama El Nuevo Papa, ¿no es cierto? Se Donde acaba está de John estrenar, como tú Malkovich, dices, con el gran, el inmenso John claro. Malkovich. Así que hablaremos de eso con Ramón García también. Así que, Manuel, vamos de una vez con la entrevista primero a Francesco Tucci, como lo llamábamos antes, y luego volvemos para comentarlo. Perfecto. Bien, ¿qué tal amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal, Manuel? Bien, ahora estamos con Francesco Tucci, internacionalista, docente también de la UPC. Vamos a conversar con él
sobre esta problemática del coronavirus, que todavía no va a tener pues un final de manera inmediata ni a mediano plazo, pero vamos a conversar con él sobre las decisiones que últimamente han tomado varios países en Europa, ¿no? Como Alemania, que ya pretende flexibilizar su cuarentena, España, Italia, incluso se hablaban de niños que se han acompañado de sus padres. No sabemos hasta qué punto esto puede ser contraproducente. Igual analizar el comportamiento de Suecia, que se negó desde el principio de aplicar la cuarentena y al parecer ahora ya están sufriendo los estragos de ese tipo de decisión. Francesco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Francesco? Bienvenido. Muy bien, Francesco, gracias. ¿tú cómo analizas este tipo de decisiones que están tomando los países europeos como Alemania, por ejemplo, que empezó con un régimen de cuarentena, pero ha habido también, al parecer, una presión social para que ciertos sectores económicos empiecen a activarse y la gente también salga, digamos, de manera restringida a las calles, pero que ya salga? ¿Cómo lo evalúas? Sí. Bueno, en general, antes que todo, yo quiero subrayar cómo en la Unión Europea los países están teniendo políticas completamente distintas. Falta prácticamente una coherencia en el ámbito comunitario. En el caso alemán, Alemania comenzó una cuarentena el 22 de marzo y ahora ya quieren salir. ¿Pero de qué depende esto? De una visión distinta que tiene la primera ministra Angela Merkel con respecto a cómo enfrentar la pandemia. Porque, antes que todo, si consideramos el número de contagios en Alemania, es mucho inferior al número que vamos registrando en Italia o en España, donde hemos tenido una emergencia increíble desde el punto de vista sanitario. Hablamos alrededor de 5.000 contagiados en contra de números mucho mayores. Estamos hablando de 25.000, 20.000 contagiados en los dos países, ¿no?, como Italia y España. Entonces, la magnitud del problema es distinto. Y yo lo relaciono a dos cosas. Antes que todo, yo diría una capacidad de disciplina del ciudadano de Europa del Norte. Fundamental, ¿no? Que es responsable. Esta responsabilidad, este sentimiento cívico, no lo hemos visto en Italia y en España, por ejemplo. Entonces eso también contribuye a agravar la crisis. Y claramente ahora Alemania se encuentra en esta situación. Tiene un número de contagios que no ha saturado el sistema de salud. La economía está en riesgo, como en todos los países del mundo. No se trata solo de Alemania, claramente. Sin embargo, ellos han visto, en base a la perspectiva de la primera ministra, que ha dicho: miren, el 70% de los ciudadanos alemanes se va a contagiar. Tenemos prácticamente que cuidar a los ancianos, al sector que puede sufrir un riesgo mayor, pero tenemos que seguir adelante, con precauciones. El ciudadano alemán más disciplinado lo está haciendo. Entonces es posible efectivamente que se pueda reducir la cuarentena y que poco a poco se puedan reducir, ¿no?, medidas más drásticas. Miren, quiero dar un ejemplo también de cómo están mentalizados los alemanes. Ya ahora establecieron que no va a haber el Oktoberfest en septiembre. Ya decidieron hoy, en septiembre, el Festival de la Cerveza no va a haber. ¿Por qué? Porque no se puede controlar la distancia de seguridad. Claro, hay mucha gente, entonces, ¿no? Mucha gente. Ya, es imposible. Entonces, capacidad de planeamiento, los alemanes en esto son muy disciplinados y pueden salir adelante con más facilidad, ¿no? Con facilidad. El caso italiano es distinto. Hemos visto cómo el italiano, por ejemplo, es muy indisciplinado, sobre todo en Lombardía, lamentablemente. Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna son las regiones del norte y centro que más sufrieron afectadas, ¿no? Correcto. Pero ¿por qué? Porque el gobierno nacional tomaba una decisión. Las regiones, las provincias y las alcaldías muchas veces no seguían, no eran coherentes con las decisiones nacionales, y a esto se añadió también la irresponsabilidad de los ciudadanos que decían: no, yo soy joven, a mí no me va.
salían a la calle. Entonces, claro, no es un problema mío. Claro. Y hemos tenido muchos arrestados, muchos multados. La multa en Italia puede llegar hasta 6.000 euros si no se respeta la cuarentena. Es una fortuna eso. Francesco, quiero aprovechar esto que estás hablando de las diferencias entre Alemania, Italia, España. No, al final de cuentas no hubo ningún tipo de arreglo, de acuerdo a nivel comunitario de la Unión Europea respecto a políticas. Sí. Cada uno siguió su curso. Como decía Manuel, Suecia por ahí, luego Inglaterra hizo lo que le dio la gana a Boris Johnson hasta que se dio cuenta que el problema era más grave. O hasta que le dio a él el coronavirus. Le dio a él y cada uno fue a su velocidad. ¿Tú crees, Francesco, que una política integral comunitaria hubiera sido tal vez mejor en este caso? ¿Cómo hubiera podido hacer ahí Alemania para imponerse sobre el resto de países? Sí, sin duda, yo creo que era necesario enfrentar la pandemia con una visión unitaria, cohesión. Ojo, hay que recordar que la Unión Europea no tiene competencia en el sector salud. Claro. Es un sector que está afuera de las competencias comunitarias. Son competencias estatales. Sin embargo, miren qué ha pasado. Cuando Italia se ha transformado prácticamente en el epicentro del brote europeo, los países miembros de la Unión Europea, prácticamente no han sido solidarios. Hemos tenido también la prohibición por parte de unos países miembros de exportar en el ámbito comunitario mascarillas. Ese es el ejemplo de, me estoy refiriendo claramente a Francia y Alemania, que en el momento de mayor peligro de difusión en Europa del epicentro italiano, prohibieron compartir insumos que eran fundamentales para cercar la epidemia. En eso andamos, en eso estamos. Una vez más, ha pasado durante una crisis que la Unión Europea está enseñando sus debilidades. Miren, ha pasado varias veces con varias crisis. Ha pasado con la crisis financiera que hemos vivido con prácticamente, recordarán los préstamos y el contagio a toda Europa. Lo hemos vivido con la emergencia del terrorismo desde el 2004 en Europa. Lo hemos vivido en Europa también con la emergencia de la migración irregular y la crisis de los asilados. Entonces, ahora tenemos otra crisis y ¿qué pasa? Como han subrayado varios presidentes de la Comisión Europea, los países miembros faltan de solidaridad entre ellos. Eso lo ha dicho Juncker, el presidente anterior de la Comisión Europea, y lo ha dicho ahora, pidiendo disculpa a Italia, Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea. Pidió disculpa a Italia porque faltó coordinación. Ha faltado todo. Francesco, tú estabas hablando de la disciplina natural que tienen los países del norte de Europa, pero, por ejemplo, a algunos la disciplina no les fue suficiente porque subestimaron el poder de expansión, de contagio de este virus. Y estoy refiriéndome al caso de Suecia. Suecia empezó de una manera aparentemente muy atractiva, sustentándose en la responsabilidad de sus ciudadanos, que mantengan distancia, que utilicen mascarilla, que hagan deporte. Pero al final todo eso no ha servido porque ahora se ven un enorme problema. Mejor dicho, se ven con un enorme problema. Claro. Una cantidad de contagiados enorme. Sí, pero yo lo relaciono a dos cosas, esencialmente. A un primer tema relacionado a la confusión de muchos científicos. ¿Por qué? No hubo unanimidad en reconocer rápidamente la pandemia, tampoco por parte de la OMS. Algunos científicos decían que era poco más que una gripe. Otros decían que iba a exterminar a la humanidad. Entonces, la falta de este gap de conocimiento y también la falta de unanimidad en el mundo científico ha facilitado subestimar esta pandemia. Entonces, honestamente, yo creo que Suecia, así como el Reino Unido, así como otros países del norte de Europa, pensaban, ok, nosotros tenemos un sistema sanitario de primera que puede enfrentar una emergencia, subestimando
la capacidad de contagio tan alta de este coronavirus, que se contagia de una manera muy fácil. Eso es el problema, se transmite fácil. Entonces, eso ha sido el primer error. Se pensó no cerrar las actividades propio porque podría darse este coronavirus como una gripe más. ¿Por qué? ¿Qué nos han dicho? Y eso es cierto, pero hay que tener cuidado en cómo se interpretan los datos, como siempre, ¿no? Siempre la interpretación es vital. Este ¿Y quién la coronavirus, hace, no? Claro. correcto. El coronavirus tiene una tasa de letalidad inferior a la SARS, otra enfermedad que es tiene una relación casi de parentesco, porque son en los dos casos coronavirus. Son los dos coronavirus, sí. Correcto, y la procedencia son siempre los murciélagos. Entonces, son muy parecidos. El COVID-19 es CoV-SARS-2. Es una forma de SARS. Una ¿verdad? mutación, ¿no? Correcto. Solo que la SARS original, del brote de 2013 en Asia, tenía una letalidad increíble, pero la tasa de contagio, la transmisibilidad era inferior y se quedó en Asia. Probablemente se cometió un error subestimando el alto nivel de contagio de esta enfermedad. Ojo, recuerden que ya no estamos en el mundo del 2003 con la globalización. Ha cambiado todo. Sí. Y China era el epicentro productivo mundial. Poco a poco ha llegado desde el 2003 hasta la fecha. Por eso, una epidemia que tenga su primer brote epicentro en Asia se iba a contagiar sí o sí, prácticamente en todo el mundo. Que quería hablarte, justamente has empezado a hablar de China, y lo que es evidente, todo parece indicar que efectivamente el virus se origina en China, pero más allá de eso, China se ha trasladado también a Europa, hay científicos chinos en Europa, en Italia. Yo quiero preguntarte cómo imaginas el mundo desde el punto de vista geopolítico después de todo esto, porque lo que está claro es que, y tal vez me esté equivocando, pero Donald Trump es un hombre que aparentemente está un poco debilitado, y sin embargo parece ser que China, que es el origen del virus, puede tener luego todas las respuestas. ¿Qué puede pasar a partir de ahora en el mundo, Francesco? Se trata de una pregunta, la tuya, Martín, muy acertada e importante, porque efectivamente vamos a vivir cambios en el equilibrio mundial. Van a haber cambios, seguro. Según varios analistas y economistas como Stiglitz, por ejemplo, la globalización ya terminó. Acabó. Acabó. ¿Por qué? Nosotros tenemos que considerar que no vamos a regresar a una situación prepandemia dentro de un año. Probablemente necesitamos de mucho más tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a crear situaciones y bloques probablemente regionales, de comercio, de producción, porque también los modelos productivos van a ser afectados. Ya no es posible mantener una relación productiva y comercial tan fuerte con China si estamos cerrados. Por un tema geográfico, claramente. Entonces hay que ver cómo se va a plasmar un nuevo orden, un nuevo modelo de producción y también comercial. En todo esto, Estados Unidos está en campaña electoral porque tenemos las elecciones ahora en noviembre del nuevo presidente. Y Trump, ¿qué ha hecho? Ha subestimado la pandemia, pero ahora está echando la pelota a los gobernadores. Necesita de un chivo expiatorio. Por el número de fallecidos, ojo, el número de fallecidos hasta la fecha está igualando el número de fallecidos de la guerra del Vietnam. Imagínate, es una cosa increíble. Es con increíble. Un enemigo. Una guerra de 10 años. Lo que te 65, decir, 75. Francesco, con lo que te quería decir, con un enemigo invisible, ¿no? El caso de Nueva York es espantoso. Incluso en los hospitales carecen pues de mascarillas para los propios médicos y enfermeras. Estamos hablando de una situación de caos absoluto que ya se ve traducido en cifras, ¿no? En la cantidad de muertos, en la cantidad de contagiados. Ahora, yo te quería proponer la siguiente pregunta. Tú has hablado de China, del papel que va a jugar de pronto China y Estados Unidos post pandemia. En ese sentido, China, ¿cómo va a presentarse después de la pandemia? ¿Tú crees que sea una nación que esté impactada, que se vaya a desprestigiar? Porque hay acusaciones serias también contra los chinos. Recordemos que hace poco Taiwán hizo una denuncia sobre que el COVID-19 surgió de un laboratorio.
En ese Correcto. sentido, ¿tú cómo analizas, ¿no? La realidad de estas naciones post pandemia? Miren, también en Estados Unidos se está hablando de una tesis de este tipo, ¿no? Ujú. El tema es que eventualmente este virus eh, tenía como origen, ¿no?, un laboratorio de investigación chino propio en Wuhan. Ujú. Claro, se trata claramente de suposiciones, hipótesis y también acusaciones para identificar responsabilidades y claramente golpear doblemente, ¿no?, con un tiro, dos pájaros a China, Claro. porque no tenemos que recordarnos que Estados Unidos comenzó una guerra comercial con China y no está Así es. terminando, no termina. Eso podría ser otro cartucho que Estados Unidos puede usar en contra de China, prácticamente apuntando el dedo hacia China y prácticamente identificándola como la responsable de la pandemia. Porque los China, norteamericanos han dicho que China va a tener que responder a así es, preguntas muy difíciles. Quiere así mandar es. gente, además, a China, ¿no? ¿Y China qué está haciendo? Está intentando para prácticamente limpiar su imagen, ayuda a todos. Claro. Ayuda a todos, ayuda gratuita. No se trata de préstamos, son donaciones. Ha donado a Italia, va a donar también al Perú, está donando a todos. ¿Qué dona? Los insumos que necesitamos. Porque lamentablemente, durante esta pandemia que ha golpeado a 185 estados, por lo menos, casi la totalidad de los estados, entonces todo el globo, ¿qué pasa? Todos en el mismo tiempo necesitamos de ventiladores pulmonares, mascarillas, gel a base de alcohol. Son los insumos que todos necesitamos ya, así Pero como las el test, mascarillas las pruebas. chinas no No, funcionan. no, eso es No otro dato. funcionan. Las Está han, Lamentablemente sí. desprestigiado. las Sí, han devuelto, ¿no? Que no nos correcto. ayude porque no En sirven, te Italia envían. ha pasado esto. En Italia, la región Lombardía Horrible. se dio cuenta que no funcionaban. ¿Por qué? China, para ayudar y limpiar su imagen, está produciendo sin tener en cuenta unos estándares de producción para producir de manera masiva e enviar. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en Italia ha llegado mascarillas defectuosas y no hemos podido usarlas. Entonces, Terrible, como terrible. ha dicho, no, Manuel, entonces mejor no recibir una ayuda que simplemente me va a complicar mi cadena logística que ya está en crisis y tengo productos que no me sirven. El problema es que en el mismo momento todos necesitamos las mismas cosas. Por eso yo creo que se va a cambiar poco a poco el modelo de producción, sobre todo de estos insumos. Tenemos que comenzar a producir nosotros lo que necesitamos. Y eso va a tener un impacto en la globalización. Lo va a Pero, tener. pero también una oportunidad, supongo, para cada una de las industrias locales, ¿no? Porque claro, Correcto, se efectivamente, puede. oye, ¿por qué no podemos producir nuestras propias mascarillas y otro tipo de aditamentos de Así protección, es. ¿no? ¿Cómo está pasando en el Perú, por ejemplo? Como está pasando, ¿no? El tema, por ejemplo, ahora estamos viendo todos los límites, todas las debilidades del Estado. Prácticamente se abrió una ventana de oportunidad para mejorar cada Estado. Cada gobierno tiene la oportunidad de identificar los puntos débiles y mejorar. Y no me refiero solo a los puntos débiles del sistema de salud, no, del sistema económico, social, laboral. Hay mucho por hacer y se puede ver con esta lupa de la pandemia lo que está faltando. Las infraestructuras, por ejemplo, tenemos el problema de la conectividad en el Perú, la banda ancha. Es el momento de arreglarlo, pues. Es el momento de arreglar, Exacto. es el momento de ver de manera despiadada todos los puntos débiles y arreglarlos. Bueno, empezando por el sistema de salud, ¿no? Correcto, Evidentemente, ¿no? correcto. Evidentemente. La prioridad, claro. Sin duda. Antes de terminar, solamente Sí. quería hacer un breve comentario sobre el expresidente norteamericano Barack Obama, que en el 2014, en un discurso, advirtió a todos los países, y sobre todo a su propio país, que había que prepararse para el tema de los virus, ¿no? Que había que crear infraestructura sanitaria para poder afrontar este tipo de escenarios. Que por eso él había destinado un presupuesto a estas medidas de prevención. Hace 6 Lamentablemente, años. cuando asumió el actual presidente Donald Trump, todo ese presupuesto ha sido migrado a otro tipo de ámbitos y ya
la intención de prevenir sencillamente ya no existió. Y estamos hablando desde el 2014. 6 años, fíjese. Antes de Billy Gates. Así de es. Billy Gates, porque Billy Gates es de 2015. Pues Correcto. sí. Pues bien, Francesco Tucci, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Contracara de UPC TV. Estoy seguro que vamos a volver a llamarte porque no solamente se trata de coronavirus, son todas las consecuencias que va a traer este virus que nos ha dedicado tantos programas. Muchas gracias, Francesco. Muchas gracias. Un abrazo, Francesco. Chao, chao. Bueno, Martín, importantes comentarios porque apelan a una profundidad, a ver, que nos hacen tener también una especie de, no digo negatividad, pero sí una actitud un poco escéptica, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el mundo luego, porque como dice Francesco Tucci, el mundo va a cambiar. La presencia de China va a cambiar. La participación, el peso de Estados Unidos va a cambiar. No es por ser, a ver, sensacionalista, pero el mundo que conocimos ya no existe. Ya no existe. Tenemos otro escenario y nos tenemos que manejar bajo nuevo tipo de comportamientos para empezar a salir a la calle. Si se sale a la calle, todos con mascarillas, manteniendo distancias, sí, teniendo una actitud extremadamente cuidadosa. Es lo que nos toca en este momento para poder protegernos y proteger a las personas que están alrededor nuestro, que viven con nosotros. Exacto. Esto hasta que aparezca una vacuna que esté demostrada y que esté probada y que sea efectiva, ¿no? Y ojo, Martín, no quiero ser pesimista, pero hay que ser también sinceros. La vacuna va a demorar. Sí, claro. Mínimo un año, mínimo. Sí. Y eso que un año son tiempos récord. Y luego de eso, Martín, lo que hay que esperar es la distribución a nivel internacional. Claro. La producción en masa o a gran escala de la vacuna. Eso va a demorar otro tiempo. Bueno, entonces, vamos a ver si... Este asunto no va a terminar de la noche a la mañana. No va a terminar de la noche a la mañana, pero te veo bien pesimista, viejo, y no me gusta. Así que, ¿qué tal si mejor vemos la entrevista que le hemos hecho a Ramón García, que fue un poquito más feliz? Aunque también hemos tocado un poquito lo que pasa con el sector del arte, ¿no es cierto?, durante esta época tan complicada para todos y, por supuesto, para los artistas, los actores, también es complicado, como por supuesto para todo el mundo. Sí. Así que vamos, si te parece, vamos a ver la entrevista con Ramón García. Vamos a ver la entrevista con Ramón García, claro que sí. Que estuvo muy bien. Vamos con ella. Vamos. Listo, ¿qué tal, amigos? Retornamos con el programa Contracara y aquí estamos en compañía de Ramón García, el gran actor peruano, que hoy en día, pues, la serie El Nuevo Papa, la segunda temporada, se acaba de estrenar por Fox Premium. Ramón, un gusto y muy buenas tardes. Buenas tardes, aunque acá ya es casi de noche, ¿no? Casi de noche. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Realmente es un honor para Manuel y para mí. Bueno, para mí también. Y eso de gran actor será por lo gordo, pero... No. Manuel, dile por qué no creemos que solamente seas por eso. No, para nada. Ramón, tú tienes una actividad actoral en el país bastante importante, en cine, por ejemplo, ¿no? Con La Ciudad de los Perros. Además, tú fuiste el artífice de la famosa frase que Gustavo Bueno tuvo que decir, ¿no? A través de su personaje. Claro, bueno, yo no soy el creador, yo transmití lo que en el colegio hacíamos, porque yo soy Leoncio Pradino. Claro. Y esas son frases típicas del colegio, que lo dicen los oficiales. La famosa frase, que me mira cadete, quiere que le regale una fotografía mía a Calato. Así es. Y la frase completa es, a mí solamente me mira mi mujer y mi sirvienta. Ese tipo de cosas le decían en el colegio a ustedes, los oficiales. Y peores. Ramón, fíjate, Manuel y yo hemos sido seguidores, no solamente de tu carrera como actor, sino también de la última serie que te ha catapultado como un actor internacional, y es en la serie El Joven Papa, ¿no? Una serie del año 2016 y que la hemos visto y tu participación es realmente activa en esa serie. Y queríamos saber, porque hemos revisado también entrevistas, resulta que esta invitación cayó casi de casualidad, ¿verdad?
Casi no. Total. Yo creo que hay veces no encuentro hasta ahora una respuesta concreta, objetiva, ¿no? Porque no lo sé. Es como ni siquiera sacarte la tinga, porque tú para sacarte la tinga primero tienes que comprarla. Exacto. Creo que en todo caso la compra de la tinga fue ser actor, ¿no? Volverme actor, a pesar de que yo nunca soñé ni quise ser actor. Yo fui actor, como dice, de casualidad, por perseguir chiquillas ahí en la universidad, pero bueno, no me ligó ni una con esta cara. Me quedé como actor nada más. Entonces, ahora, Ramón, te escucho. Entonces, esto de lo que sucedió con Paolo Sorrentino, con The New Pope y The John Pope y The New Pope, que es la segunda temporada. Bueno, la segunda fue, no me agarró tan de sorpresa, pero lo que me llamó mucho la atención, primero que me llamaran de nuevo, habiendo en la primera parte hay varios actores que, digamos, pertenecen a la camarilla, ese grupete que anda detrás del Papa. Habían varios que en la segunda ya no estaban. Y en la primera yo tuve 17 llamados a lo largo de toda la serie. Y cuando me llegaron por segunda vez, tuve 42 llamados. Ajá. Entonces, eso me hizo pensar, pues, si este señor me llama una vez porque me vio hacer el casting y ya la segunda vez me llama más, por algo será, ¿no? Ahora, Sorrentino, cuando ya lo fui conociendo, es un hombre de cábalas. Sí. Tiene, por ejemplo, el personaje de La Gran Belleza, es un actor amigo de él y que sale en muchas películas de él. Ojo, película con la que gana el Oscar como mejor película extranjera en 2014, si no me equivoco. Sí, La Gran Belleza. Y bueno, imagínate, cuando me dicen, me llaman, a mí me dan en el 2015 y me dicen, oye, Paolo Sorrentino, Paolo Sorrentino. Yo he escuchado ese nombre. ¿Quién es? Claro, pues son miedo. Es el que ganó el Oscar el año pasado. El Oscar, la mejor película. Es verdad, claro. Quiero verla. Y bueno, cuando la vi y después vi otras películas de él, bueno, tengo algo estudiado, lo que pasa que lo disimulo bien, pero me hizo acordar mucho del neorrealismo italiano, pero no el neorrealismo propio, sino ya la Dolce Vita, ¿no? Y entonces yo decía, no sé, tiene un aire, es una mezcla de Fellini con Kurosawa, ¿no? Porque tiene cosas de Kurosawa, esos planos abiertos, lentos, de ¿Qué tal escritura, mezcla? y que tú vas viendo los 7 samuráis. Claro, en Dayuz, la juventud, con, ¿cómo se llama Albert, no, ¿cómo? El que trabajó en el Taxi Driver con Robert De Niro, el que hace de Caficho, ¿cómo se llama? Harvey Keitel. Harvey Keitel, el otro es Michael Caine, Harvey Keitel, Michael Caine y Jane Fonda. Y un actor joven que no me acuerdo ahorita cómo se llama. No sé, ¿la han visto La Juventud, The Youth? No, yo no lo he visto. No, yo tampoco lo he visto, pero sí es una película que se conoce, ¿no es cierto? Pero yo no lo he visto tampoco. Se trata de dos hombres viejos, mayores. Uno ha sido un músico, director de orquesta sinfónica, compositor, casado con una primera soprano, y Harvey Keitel hace de un director hollywoodense que tuvo en algún momento su hora, ¿no? de grandeza, pero que las últimas producciones, una es más mala que la otra.
y Jane Fonda hace de su actriz favorita. Y esto sucede en un hotel de reposo en los Alpes italianos, al norte, parece que es una, en la frontera, por ahí donde este es un hotel para personas de tercera edad, en realidad para cualquiera, pero básicamente se especializa en gente de mucho dinero y de reposo, tiene un montón de cosas, ¿no? Cuando la vi superior, para mí, ¿no? De repente estoy hablando sonceras, pero el hecho de que de alguna manera la ganadora del Oscar sea esta película La gran belleza. La gran belleza. La gran belleza, que tiene algo de la Dolce Vita, tiene, y acá, por ejemplo, en The Young Pope y The New Pope, existe esta mezcla de un Fellini Es un Fellini contemporáneo, ¿no? Entonces, en cambio, la juventud, yo la vi más sorrentino. Ajá. Es más, en la película aparece Maradona, Claro. que en la casa de reposo está recuperando, ¿no? Ah, fíjate. Bueno, Maradona aparece casi en todas las películas de Sorrentino, es otro de sus amuletos, otro de sus... Bueno, y sale en Napoli, ¿no? Claro, en ¿no? la serie. Lo que pasa es que todos ellos son napolitanos. Sorrentino es napolitano. Y su equipo completo es napolitano. Ah, sí. Bueno, y Boyelo, tu colega, el secretario digamos, de Estado. El Claro, secretario de Estado, tu colega, es Silvio, ultra hincha del Napoli, ¿no? Claro, Silvio... Oh, ya me olvidé su apellido. Bueno, pero con Boyelo lo identificamos. Sí, el secretario de Estado del Vaticano. Cuando Más yo bien, lo veía, es que nosotros, el código gestual latinoamericano se acerca un poquito al código italiano, pero en algunos momentos tiene grandes diferencias. Porque, por ejemplo, yo comencé, cuando tú grabas, estás un poco concentrado en lo que tú estás haciendo y viendo lo que otros hacen, pero no concentrado en lo que otros hacen. Claro. Entonces, en todo caso, la prioridad la tienes tú. Pero cuando ya ves tú en pantalla, de lejos, los trabajos, al comienzo como que no me gustaba mucho, oye, lo decía, sí, no me convence. Pero después cuando comencé a ver la serie completa, está exacto en lo que tiene que ser, porque es no se puede decir lisura, ¿no? ¿No? De preferencia hay que evitarlo. Ya. Es un HDP, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay una escena que me pareció interesante, ¿no? Porque todos serios, esa atmósfera que desarrollan los actores ahí, que se miran a los ojos, no gesticulan absolutamente nada, pero están diciendo enormes cosas, ¿no? Claro. Donde dice el Papa, ¿cómo se llama Chiquillo este? Jude Law. Jude, para nosotros Jude. Extraordinario actor, extraordinaria persona. Porque cuando lo conocí, era así como estamos hablando nosotros, oye Ramón, oye Manuel, y Luis, Martín, todos es un tipo banal. Pero ahora, Ramón, grabando, sí. Te quería preguntar justamente sobre Jude Law. Antes de entrar a Jude Law, te quiero decir que es Silvio Orlando, el actor que interpreta a Boyelo, ¿no? El secretario de Estado del Vaticano de la serie. Te quería decir, tú tuviste una escena muy importante en la primera temporada, pero es una escena que se habla en español, tanto tú como Jude Law. Cuando lo vas a visitar, cuando tienes una cita privada con el sumo pontífice, que en este caso es Jude Law. Sí. Una consulta. ¿Jude Law sabe algo de español o tuvo que aprender sobre la marcha, así como tú tuviste que aprender sobre la marcha italiano? Creo que sí, porque, por ejemplo, esa parte, digamos,
formativa, de construcción, de trabajo actoral, con Jude era muy difícil de saberlo, porque él terminaba una escena y, a diferencia de algunas producciones en las que he participado, hay veces hay unos momentos, unos minutos de sociabilización, pero él terminaba, llegaba a su coach y boom, tenía 2, 3 asistentes y se lo llevaban a su bungalow o a su tráiler o donde estemos, ¿no? Y porque sus escenas, sus speech, los discursos son enormes y este desgraciado no se equivocaba. Entonces, una vez que salía, seguir estudiando, trabajando. Entonces, yo lo que creo que el castellano lo aprendió, pero que por ahí tenía escondidito un aparatito ahí que le iban diciendo la letra, por el tiempo que se tomaba para contestar o para formular la pregunta. Por ejemplo, dice, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿No? Escucha el ritmo, el tiempo del speech en esa escena y el ritmo y tiempo que tiene en otras escenas en inglés. Mucho más rápido, ¿no? ¿No? Es un pelito de diferencia. Entonces, por eso que yo deduzco, intuyo, concluyo en que de repente tenía una ayudadita extra para ahí. Pero fue la escena que posiblemente más me ha gustado en mi vida. Sí, mira, Ramón, lo que quería comentar también, y lo hemos hablado con Manuel, hay muy pocos actores peruanos, y yo creo que ninguno, pero me puedes corregir porque tal vez la memoria me gana, pero muy pocos actores peruanos que hayan estado junto a grandes, inmensos actores reconocidos a nivel mundial como Jude Law y John Malkovich, ¿no es cierto? Es tremendo honor para ti y insisto, hay muy pocos peruanos que puedan decir eso, ¿no? No te olvides de Diane Keaton, Perdón, y Diane Keaton, tienes toda la razón. Nosotros tuvimos una escena con Diane, pero no teníamos parlamento entre los dos, simplemente los dos íbamos caminando detrás del Papa, cuando el Papa entra a una especie de hangar donde están todos los regalos que le ha hecho el mundo católico por su nombramiento como Papa. Y no tuvimos ningún parlamento en la escena, pero fuera de escena sí hablamos, y la que me habló fue ella. ¿Ah, sí? Sí, me dijo, ¿quién eres? ¿No? Le digo, soy cardenal. Sí, ya sé que eres cardenal. Soy peruano. Sí, pero ¿y cómo llegaste acá? En avión. Entonces me quiso matar. ¿Qué cosa que me has dicho tú? Entonces le digo, no, la verdad es que no te lo sé explicar bien y hasta ahora no lo sé. Pero ahí al frente, a unos 4 o 5 pasos, estaba el que me había hecho el casting. Ajá. Yo pregúntale a él. Él sabe más de esto que yo mismo. Y bueno, pues le explicó lo que yo sé y después al rato se acercó y me dijo, eres un loco, y me está ahorcando. Y yo le digo, Dayan, nos podemos tomar una foto así. Y la única foto que tengo con Diane Keaton es cuando ella me tiene agarrado del cuello, ¿no? Y te trata de ahorcar. Yo tengo una muy curiosidad, Ramón, también. Este tipo de superproducciones hacen réplicas de los espacios, ¿no? En este caso hicieron una réplica del Vaticano, sobre todo de los interiores del Vaticano. Sí, sí. ¿Cómo te sentías frente a ese tipo de monumentalidad que te albergaba? Pero no solamente era, por ejemplo, un momento bastante emocionante e impresionante, fue cuando entra el Papa en su cargado, ¿no? Y estamos los 100 y pico de cardenales para la coronación del Papa. Y ahí hay una anécdota muy graciosa porque uno de los principales cardenales mafiosos en la primera temporada era... Ay, mi mente, el alemán me sigue. Era uno bien viejito, el más viejito de todos los cardenales, que paraba con Boyelo. Un personaje que parecía contrahecho, ¿no? Sí, que paraba huesudo. Sí. Uno que fumaba, ¿no? Sí, fumaba como una vez. Exacto, sí. Fumaba. El que fumaba. Estamos en la escena esta de la coronación y él está, si ustedes ven la escena, acá hay un grupo grande de cardenales, el pasadizo, y al otro lado otro grupo grande,
creo que eran 56 cardenales acá y 56 al otro lado, algo así. Y del otro lado me llama, peruviano, peruviano. Y el único peruano actor era yo, pues digo, sí, ¿qué pasa? ¿Tienes coca? ¿Qué? Oh, Ese comentario tan... ¿qué es eso? Yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, porque soy peruano, me está diciendo, pero fue muy gracioso. Muy gracioso. Sí, como te decía, la monumentalidad siempre estuvo presente. Si tú ves todos los planos de, de Sorrentino, diría yo un 80, entre 75 y 80% son planos muy abiertos, muy grandes. Hay Claro. mucho espacio. Incluso yo en una que otra vez, un día antes, 2 días antes de mi llamado, aparte de estudiar mi escena, mi parlamento, como juego, como ejercicio, dice, bueno, esto seguramente va a ser así. Y yo plantaba mis cámaras, ¿no? Ajá. Acá está fulano, vengano, lo distribuye así, esta es la entrada, esta es mi cámara, esta es la otra cámara, agarra acá, esta de acá, porque también soy director. Claro. Posiblemente el casting lo gané porque no hice el casting común y corriente, rehice la escena, Ah, busqué sí. vestuario, grabé dentro de una iglesia, edité el casting con música gregoriana, al final puse unas palabras del Papa, el lenguaje no va de frente al rostro, sino bajé de un vitral, pedí en la iglesia a las 5 de la tarde para que el sol entrara y me vengo con la luz del sol y el cura que se va a confesar y yo sentado y llega un tuyo. O sea, lo planteé, no mandé el casting normal, ya, Claro. por no estudié, pues, yo lo digo, lo Ramón, disimulo bien, pero he estudiado. ahora en Entonces, esta la cuestión segunda... es que siempre Sí, estaba sí. presente esta cuestión abierta, grande, ¿no? Sí, Claro. dime. No, te quería preguntar ya en relación a esta segunda temporada. No te preocupes, no vamos a espolear a quienes nos están viendo. Sí, Ahora, el Martín y yo mayordomo ya es el asesino. te vamos a confesar, Martín y yo ya vimos la segunda temporada. No nos pregunte por qué vías, pero ya la vimos. ¿Ya? Sí. No, no En Barranco queríamos la Verde. esperar. En Barranco El tema es que, bueno, tú ya has hablado que con John Malkovich no has podido socializar mucho, que básicamente has estado presente en una escena con él, si no me equivoco, pero no ha Sí, habido más oportunidad. sí. Es más, lo que pasa que, a diferencia de Jude Law, Malkovich, cuando entra a un espacio, tú sientes, Que es John cuando, Malkovich. cuando entra Jude, sientes que ahí se está entrando un loco de mierda, ¿no? Pero es campechano, hola, los técnicos, todo el mundo, ¿no? Pero entra Malkovich, Así. todo silencioso, tranquilo, ¿no? Es otro carácter. Entonces, Bueno, cuando él es el está, actor norteamericano más europeizado, ¿ah? sí, sí, sí. Ahora, he visto haciendo cosas onzas, ¿ah? He visto una película de un tiburón que no sé qué, y él no sé qué papel hace. Que bueno, yo me imagino, no lo quiero jugar porque una vez también leí un artículo sobre este chico inglés, el que hace El silencio de los inocentes, ¿cómo se llama? Ah, Anthony El que, Hopkins, Anthony Hopkins. ¿no? Que ya no está tan chico, ¿ah? que ya no está tan chico. No, es que para sentirme chico le digo a todos chicos. Ah, está bien, está bien. Entonces, y también escuchábamos, ¿no? Que hay veces, a diferencia posiblemente de los norteamericanos, que también tienen sus cosas, el resto de actores nos parecemos mucho en el sentido que nuestra situación económica, bueno, en Europa es un poco diferente, pero no es tan diferente como, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Hay actores norteamericanos que son multimillonarios, en Europa no. Tienen plata, sí, ¿no? Pero no es así. Y hay veces tienes que aceptar películas de baja categoría, ¿no? Y por eso, por ejemplo, yo una de las cosas que vi últimamente de Malkovich, yo decía,
¿qué cosa está haciendo ahí? ¿No? Es un Sí, mamarracho. de todo. Pero bueno, A lo tenía que, que... Ramón, Sí, antes que nos gane el tiempo, a lo que iba ese es el tiempo, y ¿cómo joden con el tiempo? con Uno George se Franco. entusiasma, le pone caramelito. No, y acá dice, estamos entusiasmadísimos, te aviso, ¿ah? ya. Yo te quería preguntar, como John Malkovich no tuviste una cercanía, pero te quería hablar de otro actor, de Javier Cámara. Javier Oh, Cámara, loco. este actor español, hable con ella, ¿no? Gran papel, De, gran de papel en la Almodóvar, serie. por citar Sí. una de sus películas. Él estaba contando que cuando ustedes van a Italia, a cada uno de los actores le han dado una casa, porque ustedes se han quedado, creo, como 5 o 6 meses, por ejemplo, para la temporada 1 y 2. Sí, Y él contó que le ofrecieron un departamento que estaba muy lindo, pero de pronto le dijeron, mira, Jude está dejando una casa hermosa, ¿tú no quieres ir cierto, allí? No, yo estoy muy cómodo acá en este departamento. No, sí. pero vamos a verla. Y dice que cuando fue, tenía una terraza con piscina y desde allí se podía ver el Coliseo Romano. Oh, Obviamente se mudó a los 5 claro. minutos. Cuéntame, ¿qué te ofreció Sorrentino qué lugar te ofreció para que vivas allá? Bueno, a todos nos dan la oportunidad de escoger un hotel o departamento. Ujú. Entonces, el hotel tiene la ventaja que el desayuno no lo pagas, ¿no? Vas y te sirve, ¿no? Claro. Claro. Pero todo lo demás lo tienes que conseguir tú. En un departamento tú te cocinas, te haces tu desayuno, te haces tu comida, tu almuerzo, vas al mercado, consigues cosas Ah, es tu y vida estiras, normal. claro, y estiras tu viático, porque Claro. el suelo no te lo pagan directamente a ti, sino te lo depositan en tu cuenta del país al que tú perteneces. En mi caso lo mandaban a Lima. Entonces el único efectivo que yo manejaba era el efectivo de los viáticos, el Claro. perdí, como le dicen ellos. Entonces, tienes ventajas. Por ejemplo, el día que tú grabas, no gastas en viático, porque vas, tomas desayuno, almuerzas, comes todo allá. Y ahí me enseñó en la primera temporada había un actor mayor también, mayor que yo, que en un momento nos agarramos a cachetadas, un tipo macanudo, para mí, porque Ujú. nadie lo quería, pobrecito, muy pesadito, ¿no? Más pesado que maletín de gafitero, desgraciado. Porque siempre preguntaba lo mismo, a todo el mundo le decía lo mismo. Entonces ya, pero conmigo se llevaba bien. Y una de las cosas que vi el primer día que estábamos nosotros grabando es que este bandido sacó de bolsillo una bolsa de plástico y la camión donde está, que es como le dicen, eh, ¿El tráiler? pero que te da comida, pero no es tu almuerzo, es donde Ah, ya, tomas ya. café, chocolate, sándwich, lo que tú quieras, fruta, ensalada, el Ujú. catering, el catering. El catering, Eh, Ah, claro. ya, ya, yo estoy está hablando abierto, de otra cosa, ya. el catering. Y bueno, Cacho. la cuestión que lo vi a este tío metiendo una bolsa panes, jamones, queso. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo, León? Y para mañana, para el desayuno, entonces ya no gasta. No hay que, entonces, Ah, estaba igual que yo, y eso que él es serbio, pero que vive en Estados Unidos, Nueva York, y casado con una doctora, uy, la Ujú. doctora, ¿cómo estará? En Nueva York. Yo también agarré mi bolsa y pum, pum. Entonces ahí ahorras el desayuno. Y si puedes, hasta el almuerzo. Me encontré con un amigo que era amigo mío y no nos veíamos 40 años. Y Ujú. yo lo conocí cuando yo tenía pues 17, 18, fija, 19, increíble. y él ya era mayor. Y bueno, era del ejército. Y ahora, casualmente en la primera escena donde grabamos la coronación del Papa, yo me había hecho de un amigo, un extra, que también hacía de cardenal, que era cubano. Y me decía, oye, Checo, ahí abajo hay uno paisano tuyo. Entonces, ya quiero hablar porque quería ver pues peruanos. Y cuando llegué los reconocí a todititos porque eran bien peruanos los desgraciados. Entonces lo digo, buenas tardes, yo soy peruano. Y ellos me miraron, voltearon la cara y me miraron de pies a cabeza. Y, Ujú. ¿y estos osos qué tienen? Y es que no me conocían, pero no sabían quién era, porque yo viví en 30, 40 años en Italia. Y por sus procedencias, sus actividades, posiblemente nunca vieron cine ni televisión, no lo sé. Ujú. Entonces dije, bueno, muchas gracias, mucho gusto. Y ya me estaba por ahí, en eso veo uno, lo quedo mirando y le digo, ¿Pajita? Me dice, ¿quién eres tú? Soy el Chato Ramón.
me abrazó y se puso a llorar. No nos veíamos Increíble. 30 años. Increíble. Y entonces él se volvió como una especie de hermano mayor mío en Roma. Dice, por favor, vente a mi casa. Y tú sabes, los invitados son como el pescado, ¿no? El primer día están bien, pero el segundo comienzan a apestar. Entonces yo dije, mira, vámonos a llevar bien. Yo acepto tu invitación una vez por semana. ¿Puede ser? Ya, 2 veces por semana. No, una vez. Entonces, ese día no gastaba en almuerzo. Ahorraba en almuerzo yendo al Carrefour, a los supermercados, comprando comida que yo mismo me preparaba, que una comida, porque todo estaba hecho, se calentaba prácticamente. Y los días de grabación, que tampoco pagaba, entonces logré ahorrar como cerca de 3.000 euros. Ah, caramba, una cifra bastante entonces, considerable. Llamé a mi mujer, le digo, cómprate el pasaje con la plata que te mandan allá y acá no la reventamos, pues. Y así fue, porque mis grabaciones, cuando me dijeron entre escoger entre hotel y departamento, dije departamento, y me mandaron ellos le dicen Palacios, un condominio de departamentos bien bonito en una de las zonas más exclusivas de Roma. Ramón, Sí. antes de acabar, si me permite, disculpa que te interrumpa, pero porque ya tenemos que ir acabando, porque hay otro John en la dirección de UPC TV que nos va a matar si nos seguimos pasando el tiempo, pero la conversación está muy bien. Pero una pregunta muy concreta. ¿Hay tercera temporada? Porque Sorrentino dijo que esto era una trilogía, o lo mencionó en algún momento. ¿Te han dicho algo? ¿Crees que va a haber una tercera temporada? Para comenzar, yo no sabía que había dicho que en algún momento que iba a ser una trilogía. Lo leí por ahí. Lo leí por ahí, sí. No lo sé. Okay. Como tampoco sabía que iba a haber una segunda temporada. Exacto. Ahora, si hay una tercera, espero ir, pero que pase la epidemia, porque en Italia la cosa es brava. Es verdad. Que pase. Oye, Ramón, Manuel y yo queremos agradecerte mucho. Ha sido un placer. Como te digo, teníamos un tiempo establecido, pero ha sido tan agradable la conversación que nos hemos pasado de tiempo, pero seguro que no habrá ningún problema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Acá no soy cardenal, soy un simple católico. No eres el cardenal Aguirre. No eres el cardenal. Entonces, Dios los bendiga. Y muchas gracias por la invitación y saludos a la UPC, que hacen un trabajo. Porque yo he ido varias veces a la UPC porque uno de mis grandes amigos trabaja ahí, Carlitos. Oye, me olvidé, pero el que es locutor, llevaba un programa de televisión también. Ya. Muchísimas gracias. Ramón, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y ¿sabes qué? Felicitaciones. Has hecho un trabajo excelente en las 2 temporadas, tanto del joven Papa como del nuevo Papa. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Que te vaya muy bien. Fuerte abrazo. Arrivederci en italiano, ¿no? Bien, Manuel, ¿qué tal programa? Primero Tucci, italiano, y luego Ramón García, que ha grabado en Italia, ¿no? Y hemos tenido una charla de 30 minutos casi, creo, inédito, mucho más de lo normal, inédito, en contracara, pero cómo lo hemos disfrutado. Esperemos que todos lo disfruten también como nosotros. Sí. No, y además Ramón García se lo merecía. Un personaje. El único actor peruano, por lo menos de los últimos, 30 años, que ha tenido una exposición mediática interesante, una superproducción, teniendo un papel, además, que, bueno, es un papel que lo ha desarrollado muy bien, ¿no? O sea, el Cardenal Aguirre es un personaje bastante entrañable. Nosotros que hemos visto las 2 temporadas, pero que vamos a hablar de la primera nomás, pues la segunda no queremos espolear a nadie porque todavía recién se están estrenando los capítulos. Pero es un gran mérito. Un gran mérito no es el de haber llegado, sino el haberse mantenido, porque lo han convocado para la segunda temporada y le han dado a su papel, a su personaje, mayor vitrina. Eso lo hace porque hay una razón, ¿no? Cardenal Aguirre efectivamente es protagonista en varios de los capítulos, y lo que tú mencionabas, aquella conversación que él tiene con el Papa, que es Jude Law, ¿no es cierto? Pío XIII, ¿no es cierto? Y es muy protagonista, y yo creo que efectivamente su imagen pues se engrandece, y por eso creo que tienes razón. Ramón García merecía una buena media hora de entrevista, así que ojalá que todos lo disfruten. Sí, es importante también apreciar el trabajo
de compatriotas, ¿no? Sobre todo Así cuando es. llegan estas instancias, ¿no? De exposición Así es. internacional. Así que nada, Manuel, nos vamos porque ya el tiempo Sí, se nos ya. acabó, nos van a matar desde la dirección, pero muchas gracias como siempre a Úrsula Freund, a John Locio por la dirección, Susana Condado y a Diana Yalico, que va a estar hasta altas horas editando, así que muchas gracias. Y esperemos que no edite nada. Y a todos, efectivamente. Chao, Ok. chao. Chao, Manuel, nos vemos la próxima semana.